Bien, continúan los ecos del discurso de Nochebuena del Rey, de Felipe VI, y más allá de la valoración que se haga del mismo, que por supuesto la realizaremos a partir de las 8:30 hoy en nuestra tertulia con Luis Herrero, con Francisco Maruenda y con Alejandro Vara. Lo bueno de este tipo de intervenciones es que sirve para situar a cada uno en su sitio. Ya nadie se oculta o tiene la tentación de hacerlo y sinceramente lo más lamentable de todo esto es comprobar una vez más en qué lugar ha quedado el Partido Socialista, en qué lugar ha quedado el gobierno que preside Pedro Sánchez. Un partido que asume como propia la intervención del monarca para respaldar su política en Cataluña, de cesión, de humillación ante los separatistas, cuando el Partido Socialista hace suyo el discurso del rey, al mismo tiempo que sus socios de referencia, separatistas y podemitas, lo desprecian. Escuchen, si no, la sucesión de reacciones que se producía escasos minutos después de la intervención del monarca. Por este orden, vamos a escuchar a Cristina Narbona, a Quim Torra, a Eduard Pujol, a Echenique y, por último, y de regalo, al PNVista Aitor Esteban. Entendemos que el discurso del rey se alinea con el esfuerzo que estamos llevando a cabo, pero nos gustaría que este fuera un esfuerzo compartido con el resto de las fuerzas políticas. A Catalunya no hi ha un problema de convivència, hi ha un problema de democràcia i de justícia. Bye bye monarca, bye bye monarquía, bye bye Felipe VI. Con su apelación a la igualdad entre hombres y mujeres, hablamos de una institución que en su propio diseño es una institución machista. Hay que recordar que el rey no sería rey si no se discriminara a las mujeres en la línea de sucesión. El mayor legado sería que se reconociera a los vascos como una nación. Bueno, estos son los socios de preferencia, los socios de referencia de Pedro Sánchez y del gobierno socialista. Decía Torra que en Cataluña no hay un problema de convivencia, que hay un problema de democracia y de justicia. Bueno, el problema que tiene Cataluña es de libertad, de la que no tiene la mitad de los ciudadanos catalanes o que viven en Cataluña y que ven diariamente cómo pisotean sus derechos fundamentales y sus libertades. Para todos ellos, un pisotón más sobre estos derechos significó la reunión del pasado jueves entre Sánchez y Torra. Ahora hemos conocido que el presidente catalán le presentó al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez, una lista de propuestas, en concreto 21 puntos, donde se incluía una mediación internacional para gestionar y dirigir un proceso de autodeterminación. De esta lista de exigencias, más allá de eliminar la palabra y la referencia a la Constitución en ese comunicado conjunto, tal y como les contamos el pasado jueves, de esto no conocíamos absolutamente nada. 21 puntos donde se incluye esa mediación internacional que gestionaría, ese es el deseo de Torra, un proceso de autodeterminación. De esto el Gobierno no dice absolutamente nada. Torra sobre los presupuestos sí que ha hablado, lo hizo ayer mismo y dijo que mientras no se den pasos adelante en ese ímpetu o en ese afán de autodeterminación de los separatistas, pues él no va a apoyar los presupuestos de Sánchez. En este sentido, Elsa Artadi, la portavoz de su gobierno, prefería referirse a la próxima cita que tienen ya concertada con el Gobierno de la Nación. Ahora tenemos que celebrar algunas reuniones como gobierno con dos grupos en Madrid y estudiar si le damos más margen al Ejecutivo de Sánchez. Pot arribar o no pot arribar. Bien, y a esta hora de la mañana, a las 7:06, traten de imaginar la siguiente fotografía. Estación de Jerez de la Frontera, cafetería, preciosa estación por otro lado, con esa azulejería clásica que la describe y que la caracteriza. Juan Marín y Elena Sumariva, de Ciudadanos, reunidos frente a Teresa Rodríguez, de Podemos, y Antonio Maillo, de Izquierda Unida. La pareja de Ciudadanos frente a la pareja compuesta por Podemos e Izquierda Unida, Teresa Rodríguez y Antonio Maillo. ¿De qué estaban hablando el día de Navidad cuando se captó por la mañana esa imagen, esa fotografía, a escasas horas de la constitución del nuevo Parlamento andaluz y después de haber cerrado el Partido Popular con Ciudadanos 90 puntos para ese acuerdo?
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Marín, a Juan Marín, a partir de las 9:15 de la mañana. De momento ya les adelanto que el Partido Popular se desvincula de esta imagen, se desvincula de este pacto, se desvincula de esta negociación, de esa foto, y que Vox no está precisamente contento con la imagen que se ha captado y con todo lo que está sucediendo en torno a ese pacto para un futuro gobierno en Andalucía. Son las 7:07 de la mañana, las 6:07 en las Islas Canarias. Vamos a contarles más detalles sobre el mismo. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz. Partido Popular y Ciudadanos han rubricado en las últimas horas un acuerdo programático de 90 puntos para propiciar el cambio en Andalucía. Puntos de acuerdo y de fricción, por ejemplo, con Vox, como los referentes al desarrollo de la Ley de Violencia de Género, así como la que atañe al colectivo LGTBI. Vox pretende derogar ambas, al igual que la Ley de Memoria Histórica, asunto que ni siquiera se ha tratado en el acuerdo. En materia migratoria, Populares y Naranjas plantean más recursos para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para los menores no acompañados. Vox, sin embargo, opta por eliminar las ayudas a la inmigración ilegal. Y en 90 puntos, imagínense todos ustedes, hay bastante más tela que cortar, como por ejemplo la reducción a la mitad de esa administración paralela andaluza que ha dado de comer y que ha llenado los bolsillos de tantos y tantos y tantos durante todas estas décadas, o por ejemplo Canal Sur, de la que se habló en un principio de su eliminación y de la que ahora se habla de su reestructuración, y muchos, cuando leían el acuerdo programático, pensaban precisamente en Telemadrid y en lo que se ha convertido la televisión pública madrileña en los últimos años. Bien, también hay discrepancias, y este es el punto más interesante, el que se va a abordar a partir de hoy a la hora de abordar la composición de la mesa, que es el órgano rector, el que va a hacer que se pueda elegir al próximo presidente de la Junta de Andalucía, que probablemente sea Juan Manuel Moreno Bonilla, el candidato del Partido Popular. Ahora ya de lo que se habla es de repartirse los sillones, de repartirse esos sillones de la mesa, y aquí es donde entran las diferentes posiciones de los grupos y donde estarían las discrepancias. Bien, por un lado, el Partido Popular dice que no tiene absolutamente nada que negociar con Podemos y con los socialistas, pero por otro lado vemos cómo Ciudadanos se está reuniendo con Podemos y con Izquierda Unida, y también habla, y además en un tono bastante cariñoso, de los socialistas. Por otro lado está Vox, que ha entrado en el Parlamento de Andalucía con 12 escaños y que lógicamente quiere ejercer su derecho a estar en esa mesa. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en las próximas horas? Bueno, pues a partir de hoy, como les digo, se reúnen, y mañana, o a lo mejor incluso en las próximas horas, tenemos una solución a este juego de la silla que comienza en unas horas. El Partido Popular asegura que no pactará con Podemos o PSOE y mantiene que defenderá que Vox tenga voz y voto en el máximo órgano de la Cámara, algo que trata de impedir Ciudadanos. Este martes, Marín se reunía con Teresa Rodríguez y Antonio Maillo para negociar la entrada de Podemos en la mesa. Ciudadanos le habría planteado a Podemos cederle un representante en este órgano a cambio de que hagan presidente a un diputado de Ciudadanos. A través de Twitter, Santiago Abascal ha criticado las intenciones de Ciudadanos, rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, dice, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegi y de Torra. Así no se puede construir y no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucía. Marín y la popular Dolores López celebran el acuerdo programático que han cerrado. Son unos acuerdos históricos, unos acuerdos que vienen a cambiar no solo a los políticos que han estado durante 40 años en Andalucía, sino las políticas que se han venido haciendo. Pero estamos poniendo en el centro de nuestras decisiones a las personas que lo están pasando mal, a los desempleados, a nuestros profesionales, a los ciudadanos y también a los que crean empleo, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, nuestros emprendedores. Nuestro programa electoral en ningún momento se habla del cierre de Canal Sur, y lo que queremos hacer y es al final pues crear una mesa que estudie la forma, un grupo que estudie la forma de hacer pues la radio televisión andaluza más eficiente, más eficaz y profesionalizada, es decir, despolitizarla. Bueno, pues a ver qué composición sale de la mesa, porque las opciones que hay son varias y numerosas, pero bueno, la cuestión clave, la fundamental, ¿por qué Ciudadanos está dispuesto a sentarse en una mesa junto a Podemos, uno de los partidos pues que, por ejemplo, lo acaban de escuchar hace tan solo unos minutos, ataca directamente a la corona, ataca directamente al rey? Es un elemento desestabilizador, desde luego, para la unidad de España, y no está dispuesto a hacerlo con Vox.
será una de las cuestiones que trasladaremos, como les vuelvo a decir, a Juan Marín a partir de las 9:15, nuestro invitado hoy en Es la Mañana de Federico. Mientras tanto, Susana Díaz agota los minutos al frente de la Junta. Ella dice que no va a defraudar a los andaluces que la han votado, aproximadamente 1 millón de andaluces que han votado a la socialista, y que se va a presentar a la reelección. Vamos, literalmente ha dicho que no se hará ni un Rajoy ni unas Arrimadas, pero sin lugar a dudas lo más relevante que ha dicho en las últimas horas la que ha sido durante los últimos años presidenta de Andalucía es lo referente a Cataluña y la aplicación al 155. Una valoración que supone otro rejonazo a Pedro Sánchez tras la reunión con Torra de la semana pasada, y que ya le ha causado algún que otro disgusto al presidente del Gobierno, ya que algunos pues cabezas visibles y varones de su grupo, como es el caso, por ejemplo, del aragonés Lambam, pues directamente han arremetido contra la política que está desarrollando el Ejecutivo. Susana Díaz, en declaraciones a la SER, decía esto. Esto no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual, es un gobierno que permanentemente está echándole un pulso al Estado de Derecho, a nuestra democracia, y que por lo tanto ante eso el Estado tiene garantías y mecanismos constitucionales para hacer frente. Así lo he creído antes y lo sigo creyendo ahora. Y ese mecanismo constitucional es el 155, así que ya ven todos ustedes, lo acaban de escuchar, Susana Díaz está dispuesta a estar ahí, a quedarse, a hacer oposición, a dar la batalla y a defender esa otra parte del socialismo constitucional del que quedan unos rescoldos, pero todavía queda algo, y parece que ella se va a convertir en su portavoz principal. Mientras tanto, en Lledoners han vuelto a concentrarse ante las puertas de la cárcel varios independentistas. También Torra ha visitado a los golpistas, que en unos días van a ser trasladados a Madrid, donde empieza el juicio contra ellos. Los socios de referencia de Pedro Sánchez han sido, como han escuchado, especialmente duros con el discurso de Felipe VI, que reivindicó la convivencia frente al resentimiento para evitar que vuelva a repetirse lo peor de nuestra historia. Es imprescindible que aseguremos en todo momento nuestra convivencia. Una convivencia que se basa en la consideración y en el respeto a las personas, a las ideas y a los derechos de los demás, que requiere que cuidemos y reforcemos los profundos vínculos que nos unen y que siempre nos deben unir a todos los españoles, que es incompatible con el rencor y el resentimiento. Partido Popular y Ciudadanos coinciden con el discurso del rey, pero recuerdan que esta convivencia debe darse en el marco de la Constitución. La portavoz socialista Adriana Lastra se preguntaba en un tuit si ya había salido la tríada aznariana a pedir la dimisión del rey y acusarlo de traición. Escuchamos a Teodoro García Egea y Juan Carlos Girauta. Nada cabe fuera de la Constitución, todo cabe dentro de la legalidad constitucional. Sin respeto a la Constitución, sin respeto a las leyes, sin respeto a las sentencias de los tribunales, no hay libertad. Bueno, Adriana Lastra, la socialista, que parece que confunde sus propios deseos con la realidad de las situaciones y de las circunstancias. Como acaban de escuchar todos ustedes, nadie, por supuesto, ha pedido, tan solo los independentistas y los separatistas, es decir, los socios de su gobierno, del que preside su partido, su presidente, que es Pedro Sánchez, la dimisión o el cese del rey, ¿no?, en este caso. Bueno, y como eran pocos, llegó Pedro Duque. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades está, desde luego, vamos, para tirar cohetes, nunca mejor dicho, en estos últimos días del año. Ve con buenos ojos los referendos que se están celebrando en las universidades públicas españolas sobre la República y que se están organizando en estos centros públicos. Para Pedro Duque, esta acción organizada, que ahora les vamos a contar, pero que está desde luego promovida por diferentes asociaciones que ya tienen una trayectoria y que se ha promovido en 25 centros universitarios a la vez, bueno, pues es un debate, digamos que espontáneo, libre y muy sano. Pero escuchen y atención, porque fíjense quién está detrás de estos referendos que se están promoviendo en las universidades y que el ministro ve con tan buenos ojos. Sí, tú que lo considera un debate sano en el marco de la universidad pública, pero tiene sin embargo su origen en barrios de Madrid como Vallecas o Vicálvaro, tras su organización en grupos antisistema y asociaciones de corte trotskista, como el Comité Revolucionario de Trabajadores y Trabajadoras. Algunos de los profesores que participaron en él forman parte de este. El referéndum Universidad Autónoma tiene también conexiones con la organización catalana Fuera el Borbón de la Universidad Catalana. Duque defiende las iniciativas.
se puede poner coto a lo que los universitarios y los estudiantes hacen como una iniciativa propia, es decir, ¿no? Forma parte de un debate sano entre muchas cosas que se hacen y bueno, ya se sabe, y yo también he estado en la universidad, que uno cuando está en la universidad pues se apunta a causas radicales un poco incluso hasta opuestas al mismo tiempo, entonces eso, lo que no se puede hacer es reprimir eso. Bueno, lo que sí que se puede hacer, desde luego, es informarse de quién está promoviendo esos referendos, y esto de iniciativa espontánea de los estudiantes tiene poco o muy poco. Que le informen bien a Pedro Duque que sobre esta cuestión hay bastante material y bastantes detalles y datos referentes, además muy interesantes. Bueno, y vamos a conocer más datos sobre la operación Kitchen. Lo publica el diario El Mundo. El operativo policial montado por Villarejo monitorizó, atención, todos los movimientos y comunicaciones de Bárcenas mientras estaba en prisión, hasta tal punto que se grabaron conversaciones que él mantuvo, además con varios detalles interesantes, con funcionarios de prisiones que están conviviendo con él, ¿no? En estas conversaciones Bárcenas habla con los funcionarios absolutamente de todo. Por ejemplo, llega a desvelar que una de las comunicaciones reservadas para mantener un contacto telefónico con su mujer lo destinó, por ejemplo, a dar una entrevista al diario ABC. Esto, que a algunos les sorprenderá, es algo que se hace de manera habitual, pero lo sorprendente realmente es que estuviese monitorizado, que todas sus conversaciones estuviesen grabando y analizando, y que al mismo tiempo estas conversaciones con funcionarios hoy las tengamos plasmadas en un medio de comunicación como es El Mundo. Se trata de un registro elaborado entre 2012 y 2013 que recoge cómo Bárcenas se puso en contacto con Rajoy a través de dos números diferentes. El primero lo tenía guardado como Mariano Rajoy y el segundo era una extensión del partido. En un primer SMS, Bárcenas exige personalmente a Rajoy que salga en su defensa y dé instrucciones a la prensa para desmentir la información dada por Cospedal en sus comparecencias. Mariano, dice ese mensaje, la nota tiene que ser del partido. Se están dando datos que no coinciden con la contabilidad, como lo voy a certificar yo. Rajoy no le contesta hasta 2 días después y le garantiza que ha hablado con Cospedal. Ya hablé con ella, dice, esto no es fácil, tranquilidad es lo único que no se puede perder. Un abrazo. 3 días más tarde, el expresidente vuelve a insistir tras las quejas de Bárcenas con su ya conocido hacemos lo que podemos, ánimo. Figura incluso un SMS en el que Rajoy emplaza a Bárcenas a un encuentro personal el 10 de abril. El último intento de Mariano Rajoy para comunicarse con él data del 6 de marzo de 2013, cuando ya habían aflorado los papeles y Bárcenas había amenazado. Os estáis equivocando, dice, yo sí tengo las ideas claras. Bueno, pues estos son los datos sobre la operación Kitchen que conocemos un día como hoy, y desde luego datos interesantes, ¿no?, sobre la comunicación entre Bárcenas y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y también sobre la vigilancia a la que ha estado sometido Bárcenas, incluso dentro de prisión. Son ya las 7:20 de la mañana, las 6:20 en Canarias. Hacemos una pausa y continuamos. Durante toda la jornada, sus bancos de niebla bajos, profundos, y además van a dificultar bastante la conducción, así que por favor mucha precaución. Alguna lluvia débil al final del día al oeste de Galicia, pero en general un día apacible, con cielos nubosos en el norte y con temperaturas frescas, bastante frescas. Por ejemplo, en el centro peninsular, a esta hora en Madrid 5 grados, hoy una máxima de 11. Varias capitales y varias ciudades se suman al pelotón del pasmo hoy con 1 grado bajo cero. Ciudad Real, Palencia, Teruel, Valladolid y Zamora, y por supuesto Gran Canaria, que nos está dando la máxima con 24 grados. También les estamos recordando que Madrid ha activado el protocolo anticontaminación, en concreto el escenario 1, y eso significa que el límite de velocidad a esta hora en la M30 y en los accesos a la ciudad es de 70 kilómetros por hora, así que no pisen más el acelerador porque la multa les puede llegar a su domicilio. Bien, hay cosas que uno no entiende, y abordamos ya la primera cuestión que vamos a tratar, y es el empeño que tiene la jueza que lleva el caso de Eduardo Zaplana, una señora que se llama María Isabel Rodríguez, en no hacer caso a la evidencia que está dictaminando, en este caso, los médicos del Hospital La Fe de Valencia, que son los que están tratando de leucemia a Eduardo Zaplana. Ya saben todos ustedes que tuvo que ingresar de nuevo en el hospital debido a un empeoramiento grave de su salud, y que además se emitió
un comunicado por parte del centro médico en donde alertaba de la situación de gravedad en la que se encontraba el expresidente valenciano. Bien, pues Jaime Ignacio del Burgo ha tenido que llegar un exdiputado del Partido Popular para enviar una carta precisamente a la jueza para recordarle algunos artículos y recordarle alguna situación en la que, bueno, podría verse ella afectada en el caso de que todo esto tuviese un final trágico. Bien, con esta noticia vamos a iniciar el repaso por otras informaciones que nos deja la jornada. En una carta remitida al Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia recuerda que su diagnóstico estremece a toda persona bien nacida con una enfermedad incurable, dice el texto, que lo ha llevado a las puertas de la muerte, según el último informe médico. Del Burgo apela a la presunción de inocencia de Zaplana y recuerda al tribunal que aunque ahora sus resoluciones han estado amparadas por la Fiscalía, ya no puede escudarse en informes forenses. Podemos y PDeCAT podrían entrar en el Consejo de Seguridad Nuclear. En los próximos 2 meses está previsto el relevo de su presidente y 3 vocales. La actual composición del Pleno corresponde a la etapa anterior al gobierno de Sánchez, por lo que no se descarta que el presidente agradezca con estos nombramientos a ambos grupos su apoyo a la investidura. Bueno, y una más para Marlaska, para el responsable del Ministerio del Interior. Ya saben todos ustedes que la pasada semana, el jueves y en concreto, nada más y nada menos que 1.300 agentes fueron desplazados a Barcelona para garantizar la seguridad para la celebración de ese Consejo de Ministros y esa reunión previa que mantuvo el presidente del Gobierno con Quim Torra. Bueno, pues hoy hemos conocido en qué consistió el ágape con el que el Ministerio del Interior, bueno, pues agradeció a los policías allí desplazados, bueno, pues la jornada y así, no sé si superando al catering que se servía en el Piolín, pero desde luego haciendo el mismo ridículo, nos hemos enterado de en qué consistió la dieta de estos policías. Policía Nacional y Guardia Civil han difundido a través de redes sociales la comida que Interior les proporcionó el pasado viernes, una bandeja con 3 lonchas de mortadela y 4 de salchichón. Con ironía, los agentes agradecían el exceso por parte del Ministerio, pero que con la equiparación salarial hubiera bastado. Los agentes han recibido una compensación de 160 euros por los 5 días que han tenido que estar desplegados en Cataluña. Solo 1/3 de los depósitos perdidos con el conflicto catalán han vuelto a Cataluña en este tercer trimestre. Según el diario El País, desde el 1 de octubre se perdieron 32.600 millones de euros, de los cuales solo se han recuperado 2.270. Según los datos, la fuga de capital había comenzado incluso meses antes del referéndum ilegal. Bueno, y hoy, en este mediodía, vamos a conocer más datos. Así lo va a ofrecer los agentes que están en la investigación sobre el asesinato de Laura Luelmo. Atención a la siguiente información porque nos da pistas de cómo funcionan estas personas tanto dentro como fuera de prisión y sobre todo los contactos que establecen dentro de las cárceles. La novia del asesino de Laura Luelmo ha tenido que ser trasladada a otras dependencias porque ya ha intentado un contacto con el que era su novio en prisión. La novia del asesino de Laura Luelmo ha sido trasladada a otro bloque de la prisión de Huelva, en la que se encuentra tras haber intentado contactar con él. La pareja había mantenido un vis a vis 2 días después de la desaparición. Montoya ya está recluido en un módulo de aislamiento sin contacto con otros presos y custodiado por un recluso de confianza. Salvamento Marítimo ha rescatado otros 253 inmigrantes entre los días 24 y 25. Con ellos, España supera este año los 63.000 sin papeles, de los cuales cerca de 56.000 han entrado a través de la valla de Melilla. En los próximos días está previsto que lleguen 300 más a Cádiz procedentes del buque Open Arms, en un momento en el que desde Italia Matteo Salvini acaba de impedir el desembarco de otra ONG. Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población. Bueno, reconciliación y concordia es el mensaje del Papa para Venezuela, dirigido a Venezuela. Este ha sido el eje central de ese mensaje de la misa de Navidad del Papa Francisco tras haberse reunido el pasado mes de mayo con José Luis Rodríguez Zapatero, que en lo que concierne a Venezuela, yo creo que en este punto no hace falta que les digamos más datos ni les demos más información, porque seguro que están al tanto de todo lo que ha hecho Zapatero al respecto. Durante la homilía también clamó contra la humanidad voraz y ávida, mientras otros no tienen para comer. Pero en Italia nos quedamos porque este sonido también se ha captado allí, en concreto en Sicilia, después de que el Etna haya vuelto otra vez a revivir. È in eruzione, in piena eruzione. Il fumo che si è creato, questa è la nube, è da una trentina di minuti. Sicilia permanece
en alerta debido a la erupción. El aeropuerto de Catania reabrió ayer tras permanecer cerrado más de 24 horas por la cantidad de humo que permanece en el aire. En total se han registrado 150 temblores, el mayor de intensidad 4,3 en la escala de Richter. La última gran erupción se remontaba a 1992. Bueno, y de este otro testimonio... Por supuesto, algunos se lo creyeron todo y he estado esperando con el alma en vilo que lo confiese todo. Se mueren porque yo declare que todo Kevin lo Spacey emulando a Frank Underwood en House of Cards. Se está hablando también mucho en los Estados Unidos y ya prácticamente en todo el mundo. El actor Kevin Spacey ha utilizado este mensaje como felicitación navideña para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él. Unas horas antes de que se emitiese este vídeo, que el actor emitiese este vídeo, la Fiscalía le imputaba por haber sido sexualmente abusado sexualmente de un joven de 18 años basándose en la denuncia que hizo la madre, una periodista. El próximo 7 de enero deberá declarar ante el juez. A las 7:39 de la mañana, a las 6:39 en las Islas Canarias, vamos a hacer una pausa y enseguida les resumimos la prensa económica con La Caixa. No uso dinero pa' billetes. Bueno, ¿qué titulares nos deja hoy? No es muy común leer eso de la palabra enchufados en la portada de un diario, la verdad, siempre se utilizan todo tipo de eufemismos para hablar del tema, pero hoy El Economista se lo lleva el titular de apertura, nos cuenta que el pacto PP Ciudadanos deja en el aire 30.000 enchufados de la Junta. Ahora mismo son los puestos de libre designación, cargos de confianza, los llamados de la administración paralela. Sí, sobre esta cifra además también hay mucho debate, ¿no? Porque sí, hay algunos que los establecen en 500, otros que en 2.000, otros que en 30.000. Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Sí, la cuestión es que son personas colocadas por el gobierno socialista a dedo y ahora mismo pues están temblando, pueden perder sus puestos de trabajo de un plumazo. Y bueno, el entramado está que supone el 10% de los trabajadores públicos andaluces son enchufados de libre designación, de confianza o como lo queramos llamar. Sí, personas que no han pasado por una oposición, digámoslo claro, que no han pasado ni por un concurso ni por una oposición para tener ese puesto de trabajo y conseguirlo. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa porque es uno de los puntos programáticos de PP y Ciudadanos, reducir, adelgazar esa administración paralela, pero no está nada más la cantidad de dinero que se ahorraría, ¿no? La Junta lo vamos de Andalucía. A ver, sí. Esperemos que cumpla. Más titulares, Beatriz. En 5 días tenemos que Trabajo planea penalizar los contratos de 5 días o menos. Esto, bueno, el Ministerio de Magdalena Valerio quiere aprobar el próximo viernes, que es el último Consejo de Ministros del año. Esta medida consiste en encarecer los contratos breves, los de menos de 5 días, un 40%, las cotizaciones. Esto está muy bien, pero puede que pues se le vuelva en contra, porque en realidad las empresas, pues quizás si se los encarecen de esta forma, un 40%, no es que vayan a hacer contratos de más días, sino que decidan pues prescindir de ese contrato, de ese nuevo trabajador, ni siquiera esos 5 días que pensaban y, por ejemplo, repartir la carga entre los empleados que ya están contratados y demás. O sea que veremos, a ver, hay que tener cuidado con este tipo de Bueno, pues medidas. Estaremos muy pendientes. Y por último, Beatriz. Y también tenemos en expansión, bueno, pues una ofensiva de Hacienda con Big Data, incluido contra el fraude fiscal. Hacienda se está modernizando también. Y bueno, Montero, la ministra, ya ha puesto a funcionar una unidad de control de patrimonios relevantes, así lo ha bautizado. Y bueno, quiere utilizar el Big Data, que no es otra cosa que estudio de datos masivos, para poner especial atención en los grandes patrimonios. Pero bueno, nos cuenta Expansión que no va a poner límites a la investigación de contribuyentes, que todos, como es Big Data, pues todos vamos a librar con esta herramienta. Y bueno, nos va a tener mucho más controlados Montoro y las nuevas tecnologías llegan a todos. Bueno, Montoro, mira, se te ha... Sí, se me ha ido Montoro con Montero, sí, la verdad es que... Sí, algo parecido tiene. Es curioso, ¿no? es que tanto hablar de Montoro que ya fíjate, pues tenemos que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip, o a lo mejor no tanto. Sí, puede volver. Se parecen bastante. Luego, con la apertura de la bolsa, a partir de las 9, volvemos otra vez a escucharte. Ayer, batacazo Wall Street, ¿verdad? Veremos a ver hoy cómo se produce. Contaremos, estamos muy pendientes de la bolsa hoy. Bueno, pues estaremos muy pendientes. A las 9 te volvemos a escuchar. Muchas gracias. Bien. Vamos ya con los deportes. CaixaBank gestiona a través de Vidacaixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Guillermo Domínguez, ¿qué Hola, tal? Rosana. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, y en los deportes, a vueltas con Lucas Hernández, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Podría tener los días contados, ¿no? Sí, eso se dice. En principio, bueno, pues el Bayern de Múnich estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del jugador, 85 millones de euros, pero parece que las cosas pues van dando giros a medida que pasan las horas. Por un momento parece que se va a ir, por otro parece que se queda. En principio habría un compromiso por parte del Bayern de no tocar al jugador al menos hasta el próximo mercado de verano, con lo cual seguiría el resto de temporada en el Atlético de Madrid. Y luego, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. También el Bayern de Múnich quiere ir por las buenas, pero bueno, pues está la posibilidad todavía de que Lucas Hernández se vaya al Atlético de Madrid y vista la camiseta del Bayern, pues a partir ya de O sea, que de puede este mismo pasar mes de enero. cualquier cosa, en definitiva, ¿no? Está todo Sí, abierto. bueno, en principio la idea del Atlético de Madrid y del propio Lucas sería en principio seguir hasta final de temporada, pero bueno, si llega un club como el Bayern de Múnich, le paga, pues se habla incluso de una cifra, de una ficha de 9 millones de euros, que sería pues prácticamente el triple de lo que cobra ahora en el Atlético de Madrid, pues oye, poderoso caballero, ¿no? Así Bueno, que... no hay liga en España, sí en Inglaterra se Sí. juega el tradicional Boxing Day, siempre lo comentamos, ¿verdad? Que sería magnífico hacer algo parecido aquí en España porque son unas fechas entrañables en donde las familias, los niños, los papás están juntos, ¿no? Y para llenar los estadios pues es fabuloso, ¿no? Pues sí, además en Inglaterra, sea el partido que sea, siempre se llena el campo. La verdad es que es una maravilla. Aquí en España no, aquí en España cuesta mucho que se llene y sobre todo muchas veces viendo las horas a las que se juega, Claro. ¿no? El frío que hace también en algunos puntos de nuestra geografía, pero efectivamente hoy tenemos hasta 9 partidos en el Boxing Day, en esa tradicional jornada de la Premier League. Por ejemplo, el primero se juega a la 1:30 de la tarde y el último, que es el Watford-Chelsea, a las 8:30, con lo cual, bueno, no hay liga en España, pero el aficionado al fútbol pues se puede quedar tranquilamente en el sofá de su casa viendo partidos y partidos de la Premier League. A las 4, pues duelos como el Liverpool-Newcastle, el Leicester-Manchester City o también el Manchester United contra el Huddersfield, en lo que es el debut del técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer en Old Trafford. Bueno, pues ahí está, y también fútbol en Italia, ¿no? En Italia también han querido copiar el modelo inglés, hacer una especie de Boxing Day pero en versión italiana, y bueno, pues aquí todavía más fútbol, porque el primero es a las 12:30, juega el Milan, y el último a las 8:30, un partidazo Inter de Milán-Nápoles con sabor a Champions, y a las 3 de la tarde juega la Juve en el campo del Atalanta en Bérgamo, con Cristiano Ronaldo en el banquillo. Ya ha dicho el técnico Allegri que quiere reservar al astro portugués y tenerle a tope en marzo, con lo cual, Bueno, pues o sea, que es algo que dosificarlo un estaba poquito. previsto. Bueno, Eso y es. en la jornada de la NBA anoche, ¿con qué resultados? Pues mira, por ejemplo, victorias de Milwaukee Bucks, de los Houston Rockets, de los Boston Celtics y de Utah Jazz, con 14 puntos de Ricky Rubio, y sobre todo destacar el triunfo por 101-127 de Los Ángeles Lakers en la cancha de los actuales campeones, los Golden State Warriors. Se lesionó LeBron James, pero luego apareció un tal Rajon Rondo, que es un crack, para terminar dando el triunfo al equipo angelino en la cancha de los Golden State. Oye, pues sí que tenemos aquí material, tenemos titulares, y si no nos fijamos fuera de nuestras fronteras, que siempre lo que se pueda ver allí pues también merece la pena, ¿no? Y el fútbol y baloncesto. Pues sí, a ver si cambiamos un poquito el chip aquí en España y efectivamente Sí. hacemos una especie de Boxing Day aquí a la española. Estaría muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Un placer. Vamos a hacer una pausa. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, las noticias de su comunidad, las que están ahí al ladito, también para no perderse. Atención a los que nos escuchan desde Madrid. Seguimos con el protocolo anticontaminación, reducción, un máximo de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital. Si tienen que coger el coche, no se olviden de esto. Y enseguida, a partir de las 8, regresamos con más noticia y más tertulia. Hoy con Luis Herrero, Paco Maruenda y Alejandro Vara. Escucha